Bienvenidos a nuestro canal YouTube. Les habla su fiel servidor Alfredo Ramírez. Hoy damos comienzo a un nuevo espacio, Cultura Rock por Siempre. Hoy vamos a hablar de una leyenda. Hoy vamos a hablar de una mujer que para muchos es considerada como la reina del blues. Hoy vamos a hablar de Janis Joplin. Janis Joplin nació en Port Arthur, Texas, el 19 de enero del año 1943. Su nombre real era Janis Lee Joplin. Murió el 4 de octubre del año 1970 en Hollywood, California. Fue una cantante de blues y de rock. Janis Joplin fue conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de su interpretación. Para muchos es considerada la estrella de rock más grande de su época. Janis Joplin comenzó su carrera discográfica a comienzos del año 1960 hasta el año 1970, que es cuando ella muere. Pero ella tuvo sus primeros acercamientos con el blues cuando tenía como 15, 16 años. En su estado de origen, en Texas, ya para esa época habían grupos de blues afroamericanos, y esto la cautivó y la enamoró a ella. Y fue cuando ya a los 17 años ya ella era una cantante consolidada en el mundo del blues, ya estaba girando por los Estados Unidos. Durante sus años fueron muchas las producciones discográficas que ella hizo. Entre ellos, ella tiene 4 producciones discográficas que son de estudio, tiene 8 producciones que son en directo, tiene 20 recopilatorios, 20 álbumes recopilatorios, y tiene 8 álbumes sencillos. En el año 1966, el 4 de julio de ese año, ella pasó a formar parte de una banda que llevaba por nombre el Big Brother, el Holding Company. Los músicos que la acompañaron a ella fueron el señor Peter Alvin en el bajo, Sam Andrew en la guitarra, David Gibbs en la batería y Jane Gurley en la segunda guitarra. Esos músicos fueron quienes junto con ella empezaron a escribir las primeras páginas de la historia de la carrera de Janis Joplin. En el año 1967, Janis Joplin lanza al mercado su primer álbum debut, el cual lleva por nombre el mismo nombre de la banda, el Big Brother, el Holding Company. En el año 1968 lanza su segunda producción discográfica, que lleva por nombre Chips Thrills. Se estima que ese disco para esa época vendió más de 500.000 copias solamente en los Estados Unidos. Para esta época se estima que Janis Joplin pudiese haber vendido más de 120 millones de discos en el mundo entero. En el año, a finales del año 1968, es cuando ella lanza su tercera producción discográfica, que lleva por nombre Cosmic Blue Janis Joplin. Sus canciones que hoy son clásicos, está Your Baby McGee, está Sometime del año 1968, está Pardon the Man Here de esa misma época también, del año 1968, Creep Baby del año 1970, Don't On The Me del año 1968, Ballad and Shine de ese mismo año 1968, y muchas otras canciones que hoy son un clásico del rock.
Janis Joplin en el año 1967, Janis Joplin se presenta en un festival de masas que fue el Festival Pop de Monterrey. Eso fue en el año 1967. Ese festival se hizo entre el 16 y el 18 de julio de esa época. Janis Joplin se presentó allí allí estuvo Jimi Hendrix, estuvo el Mamas y el Papas. Pero lo interesante de este festival de esa época fue que la presentación de Janis Joplin allí fue la que la catapultó, fue la que la convirtió en una estrella de rock, en la cantante más grande del blues de su época. Hay quienes dicen que se estimaba para esa época que asistieran unas 50.000 personas, pero fue mucho más que ese número las personas que se hicieron presentes en ese festival. En el año 1973 lanza al mercado esta producción que les voy a enseñar por aquí. Grandes hits de Janis Joplin. Este disco es un clásico del rock, es donde están las mejores canciones de Janis Joplin. Esto es historia. El último disco de Janis Joplin fue el disco que ella estuvo grabando en el año 1970, que es el disco Pearl, que fue lanzado en el año 1971. En el año 1969, Janis Joplin se embarca en una gira por Europa y es cuando decide ir a Frankfurt, París y Londres. En Londres fue recibida con una euforia increíble. Las revistas de esa época reflejaron esa noticia en los primeros titulares de las emisoras de radio de esa época. De hecho, cuando Janis Joplin regresa a los Estados Unidos, ella dice que su mejor concierto en Europa durante esa época fue el concierto que hizo en Londres. En ese mismo año, el 19 y el 20 de diciembre del año 1969, se presenta en el Madison Square Garden. Ese fue su último concierto en vivo. Fue la última presentación de Janis Joplin. Después de allí no se presentó en ningún otro concierto. Eso quedó para la historia. A comienzos del año 1970, Janis Joplin se retira con una amiga, se va a Río de Janeiro por unos meses de vacaciones y a desintoxicarse. Ella regresa a mediados del mes de septiembre del año 1970 para continuar la grabación de su disco, el disco Pearl. Lamentablemente ella fallece el 4 de octubre de ese mismo año. Su muerte sigue siendo aún un misterio, pero lo que se ve es cierto que ella murió de una sobredosis de cocaína. En esa época, en el año 1970 y en el año 1980, fueron muchos los cantantes de rock que murieron precisamente por eso, por los excesos, tanto con el alcohol como con la droga, con la cocaína y con la droga esta muy famosa, la que se llamaba LSD. Janis Joplin dejó un legado incalculable. Su música trascendió cualquier época. Su influencia hasta hoy son incalculables. En el año 1995, Janis Joplin fue exaltada al Salón de la Fama del Rock. Ella es una leyenda. En el año 1969, que fue su última aparición en el festival ella se presentó en el Festival de Woodstock, el 17 de agosto del año 1969. Se estimaba para esa época que la asistencia a ese festival
pudiesen ser unas 100.000 personas, pero fueron más de 350.000 personas que se presentaron en ese festival. Y ese fue el festival que cambió la historia del mundo de la música. Ese fue el festival que terminó de catapultar a Janis Joplin y la convirtió en una leyenda. La historia de Janis Joplin es una historia bien interesante, de verdad que sí. Yo por lo menos desde muy chamo fui cautivado por su música, por su historia. Y les quiero contar una cosa, allá al fondo tengo un cuadro de Janis Joplin. Esa foto fue tomada en el Museo de Bellas Artes de San Francisco. Ella está montada sobre un Porsche. Ese Porsche ella lo compró en el año 1965. Ese Porsche le costó a ella $3.500 en esa época. Bueno, ese Porsche fue vendido en el año 2015 en una subasta. Y ese carro fue comprado por $1.600.000. Pagaron por ese carro. Quienes lo subastaron nunca se imaginaron que pudiesen pagar tanto dinero por ese auto. Lo más que llegaron a pensar es que pudiesen pagar hasta $500.000, pero nunca se imaginaron que fueran a pagar una suma tan alta como la que pagaron por ese auto. Otra cosa bien interesante, ese cuadro para mí tiene un significado especial. No solamente porque está allí Janis Joplin y allí aparece el título de que es una leyenda, sino que ese cuadro me lo regaló una persona a la cual quiero mucho, mi hermano José Antonio, que fue el que tuvo esa influencia en mi persona, en lo que tiene que ver con la música, con este género, con el rock, del cual me enamoré desde muy chamo. De verdad que espero que este programa haya sido de su agrado. Me despido diciéndole que los invito a que se suscriban a este canal para que puedan seguir recibiendo las notificaciones de los videos que vamos a seguir subiendo en los días por venir. No me queda otra cosa que invitarlos a que nos sigan viendo y nos sigan escuchando a través de este canal. De verdad que para mí es un placer compartir con ustedes cada uno de los temas de los que yo hablo aquí con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. No me queda otra cosa que decirle que el rock es cultura. Larga vida al rock por siempre. Chao.